La sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí, sin daños a terceros. Plática entre amigos con un toque muy pero muy suyo. Ya empieza Sin Daños a Terceros, con Edel López. Amigos, muy buenas tardes. Hoy estamos aquí en este 26 de enero de 2021 en el segundo programa de Sin Daños a Terceros. Un programa que es muy interesante. Es un programa que desde hace mucho tiempo tenía yo ganas de hacer con una gran colaboradora, una gran amiga, colega, escritora. Y es un programa que nos va a ayudar un poco a entender esta situación de la violencia en contra de la mujer. Vamos a platicar con mi amiga Annie Hernández. Ella es una escritora que plasmó tres historias en su libro Cafume para el alma. Y bueno, obviamente vamos a platicar de ella acerca de todas estas situaciones, de su libro, de su experiencia, de sus situaciones que la llevaron a escribir estas historias y sobre todo la realidad que ella está viviendo como una víctima más de este país, una víctima más de este lamentable mundo en donde existe violencia familiar, violencia en contra de la mujer y sobre todo una violencia en un país que desafortunadamente la justicia es muy lenta cuando no tenemos a lo mejor los recursos o llegar a grandes esferas. Pero también vamos a platicar de la parte positiva, de la parte de su libro, de todas estas cuestiones, de sus conferencias y también, como no, vamos a platicar ahorita un poquito dentro de un rato en el Rapidín acerca de todo esto que es la violencia familiar. Bienvenidos a Sin Daños a Terceros. Estamos transmitiendo a través de la señal de permanencias voluntarias desde Jalapa, Veracruz, en un programa más de su programa Sin Daños a Terceros. Mi nombre es Edel López. Comenzamos. ¿Qué te parece si nos echamos un rapidín? Sin Daños a Terceros. Es importante conocer o entender un poco la violencia que hay en este país. Este país se ha convertido en un país violento, en un país en donde todas las mujeres, donde todas las familias, donde desafortunadamente la mayoría de estas mujeres no encuentran un eco, no encuentran una voz que las ayude a llegar a esa justicia que en muchas ocasiones no llega de forma expedita o en otras más lamentables, llega sin ningún tipo de justicia. Estamos hablando de la violencia familiar, la violencia contra las mujeres en un país en donde desafortunadamente cada vez son mayores. Por ejemplo, estaba leyendo en algunos datos que existen en este país. El año pasado, nada más el año pasado, en octubre, se presentaron 20,590 denuncias acerca de la violencia familiar y la violencia contra la mujer. Y también de esas denuncias, muchísimas de ellas no llegaron a ningún fin. ¿Qué es lo que sucede en este país? En este país suceden muchísimas situaciones que atentan contra la mujer. Desafortunadamente, esta violencia va creciendo, se va haciendo cada vez más recalcitrante y sobre todo encontramos una indiferencia por parte de las autoridades, por parte de la sociedad y sobre todo por parte de todas estas personas que tienen que ayudarnos a tener una mejor justicia para las mujeres. Muchísimas mujeres se han quejado y esto es algo que ha venido siendo una constante en las redes sociales. Se han quejado que si llegara a suceder algo, tendrían que morirse o tendrían que ser atacadas en los momentos en que las oficinas estén abiertas, porque si no, nadie, absolutamente nadie las protege ni está con ellas. Eso es un grave problema que existe en este país, un país en donde la justicia, insisto, no llega. Las familias están encerradas, las familias están desafortunadamente en un momento muy, muy complicado en donde el COVID-19 ha puesto en la orilla de la razón a muchísimas personas en este país. ¿Y qué es lo que sucede? La violencia es más fuerte, las situaciones se convierten en más graves y hoy vamos a platicar con una persona que vivió este tipo de situaciones muy, muy de cerca. Estamos hablando de una violencia que se vuelve cada vez más fuerte, una violencia que desafortunadamente no cede y que también estamos hablando de un país en donde la indiferencia, en todos los sentidos, las está convirtiendo en más vulnerables. Y eso es muy lamentable. Regresamos ahorita en un momento aquí a Sin Daños a Terceros con mi amiga Annie Hernández.
Pues bien, estamos ya aquí en Sin Daños a Terceros con mi amiga Ani Hernández. Ani, en verdad, no tienes idea qué gusto me da tenerte aquí. Bienvenida a tu programa, bienvenida a Sin Daños a Terceros. Y pues antes que otra cosa, quiero refrendar lo que refrendé fuera del aire. Estoy muy contento de que estés aquí, que estés, hayas sido de las primeras colaboradoras de Permanencias Voluntarias y obviamente, pues me encuentro muy orgulloso de poder llamarte amiga, llamarte colaboradora y llamarte colega. Y eso es algo que me tiene muy, muy, muy contento. Ani, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, muchas gracias, qué bonita bienvenida. Pues muy contenta ya teníamos rato programando este encuentro y la verdad es que me encuentro muy contenta. Como dices tú, empecé contigo en permanencias voluntarias, por ahí me topé con una convocatoria y mira, pues ya han pasado bastantes años desde la primera vez que publiqué contigo. Sí. Te agradezco mucho que me abrieras el espacio, muy, muy contenta, muy apoyada. Siempre un gusto enorme recibir tus comentarios tan emotivos. Entonces estoy muy, muy contenta de estar en tu programa. Muchas gracias, Ani. Bueno, Ani, platicamos en Fuera del Aire hace unos meses, platicamos acerca de tu libro, Cafume para el Alma. Es tu libro en donde tú plasmas historias, plasmas situaciones, plasmas ideas en una forma terapéutica de salir en muchas cosas. Pero antes que otra cosa, me gustaría platicar qué significa para ti este libro, porque este libro llegó en un momento en donde tú necesitabas sacar todas estas cosas, necesitabas entender muchas más, pero sobre todo llegó en el momento justo cuando tú estabas al borde de muchas situaciones. Cafuné para el Alma, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa el nombre? ¿Qué significa la estructura de tu obra? Y sobre todo, ¿cuál es la enseñanza que tú quieres dar con este libro? Bueno, mira, cafuné es una palabra que usaba mucho mi mamá. Mi mamá ya tiene bastantes años fallecida. Entonces era una palabra que ella utilizaba muchísimo y era cuando se refería a hacerme una caricia en el cabello. Y es eso, o sea, la definición es precisamente esta caricia en el cabello. Yo lo relacioné el título del libro con esta caricia que muchas veces necesitamos las mujeres que nos sentimos en una soledad en compañía porque pues realmente están luego los hijos, está la pareja, está la familia inmediata, pero ahí está este sentir de soledad cuando estás viviendo una violencia que no platicas, que ocultas, que omites. Entonces, el título me gustó mucho, utilicé la palabra que mi mamá, te digo, ella usaba para hacerme esta caricia en el cabello. Entonces es eso, ¿no? Esta caricia para el alma, este abrazo, pues sí, este cobijo, este apapacho que yo sentía de mi madre hacia mí. Entonces por eso elegí el nombre de Cafuné para el alma. Y sí, es un libro que llega atinadamente a mi vida. Bueno, pues tú sabes que me dedico a escribir, entonces colaboré en una revista de aquí local, aquí en La Laguna. Entonces, ciertos temas que yo trataba eran como muy enfocados a esta parte que yo ocultaba, pero que de alguna manera quería que hubiera esta fuga de información, ¿no? Esta banderita, ¿no? Pero muchas veces yo no me daba cuenta que estaba haciendo eso. Entonces empecé a darme cuenta que tenía ya varios textos muy enfocados a lo que era la violencia. Hacia la par empecé yo a tomar terapia, empecé a ir a unas conferencias con una persona local muy, muy conocida y que me fue abriendo así como que el panorama, ¿no? Que de pronto nosotras mismas cerramos el telón y cerramos toda esa posibilidad de poder salir, de poder salvarnos a los hijos y a uno, ¿no?
Entonces, el libro llegó oportunamente como que en lo más álgido de mi situación, en donde yo ya estaba así de que, ¿qué hago? Llegó esta oportunidad de poderlo juntar, de poder compilar estas historias y darle vida a Cafuné para el alma. Y pues bueno, me siento afortunada también de haberme topado con mi editor, porque pues fue la primer persona que se percató de lo que estaba viviendo. Entonces, me ayudó como que a sacar todo y a escribir. Me decía, tú escribe, yo aquí le doy forma, tú manda, manda, manda. Entonces, trabajamos a distancia, y salió, me gustó muchísimo el producto. Sí, muchas veces las personas no entienden a los escritores. No. No entienden que necesitamos escribir y ya luego vemos cómo lo acomodamos. Sí. Pero así pasa, es una realidad. Oye, pero aquí el principal, el punto fundamental de este libro es la violencia. Platicábamos fuera del aire acerca de todas estas cuestiones que ustedes como mujeres interiorizan, que no las perciben como una violencia hasta que pasa el tiempo y estos fantasmas, estos pequeñitos fantasmitas, así esos chispazos de violencia, se convierten en una situación grande cuando llegas adulto y te das cuenta que todas esas cosas las fuiste guardando y las fuiste interiorizando y nunca te diste cuenta que la violencia siempre existió y que tú la permitías de una forma inocente cuando eras niña y que esa inocencia se quedó así como encerrada y ahí la dejaste, ¿no? ¿Cómo le hiciste tú para entender qué es lo que tenías que plasmar en tus letras, en este libro? Mira, sí, por estar yo involucrada en una situación de violencia, yo sí leía bastante, pues literatura que estuviera enfocada a todo esto, y yo me encontraba con libros más que nada estadísticos o con datos estadísticos, con información, con perfiles del violentador, con perfiles de la mujer violentada, con perfiles de los hijos que viven en medio de un caos de este tipo. Entonces, para mí era como que ya muy obvio, porque pues de pronto te das cuenta que estás viviendo al pie de la letra todo lo que dicen, ¿no? Entonces yo quise platicar o quise transmitir este tipo de información sin ser tan evidente o tan obvia, en dar datos, en dar estadísticas, en dar perfiles, sino que dentro de las historias tú vas leyendo y te vas dando cuenta qué es lo que está pasando por la mente de una niña, de una mujer adulta, de una mujer que está pasando por violencia. Entonces, fue como que esta necesidad de decirlo de una manera diferente, de una manera que pudiera llegar y tocar fibras, no nada más de las mujeres, sino también de hombres, de jovencitos que lean el libro. Tuve la oportunidad de ir a presentar el libro a una preparatoria de aquí de La Laguna. Entonces me impresionó la reacción de las niñas más que nada, pero también vi una reacción, vi una así como un deseo de saber o de conocer de los jóvenes hombres. Entonces dije, bueno, el libro está pensado para llegar y tocar este lado sensible sin ser tan evidente en cuestiones estadísticas, de información, etcétera. Claro. Oye, y ya platicando un poco acerca de toda esta situación, ¿cómo una mujer en una situación como la tuya de violencia puede entender que ya está viviendo una situación violenta? Es complicado para una mujer entender que la violencia tiene muchos matices, ¿no? Desde el decir algo, desde el sobajar, desde la violencia física, pero ¿en qué momento tú como mujer entendiste que ya estabas viviendo una violencia fuera
de todo esquema normal, entre comillas, porque no existe la normalidad para la violencia, pero ¿en qué momento tú te diste cuenta que todas estas situaciones estaban pasándose de la raya? Fíjate que, o sea, pudiera enumerar una lista tremenda de situaciones, ríspidas, de mal gusto para una mujer, de a lo mejor, provocar cuestionamientos por parte de las personas que me rodean, que lo han hecho porque me dicen, ¿cómo permitiste? 15 años, ¿no? O sea, ¿cómo pudiste? ¿Hasta la fecha hay gente que te dice que cómo pudiste? O sea, sí hay gente que te dice, Fíjate que ¿cómo pudiste sí aguantar? hay gente que me ha preguntado, es gente no muy allegada a mí, sin embargo, cuestiona, ¿no? De hecho, la misma familia de la persona que agrede llega a sabiendas que tienen a alguien así en casa, ¿no? O sea, ay, pues mira, o sea, como hasta ahorita, ¿no? O sea, como en forma de burla. Y esto no denota más que la ignorancia de no vivir dentro de una situación de violencia. O sea, no puedes juzgar, no puedes cuestionar cuando no conoces lo que ha pasado dentro de la situación. Entonces, sí, sí hay personas que cuestionan, sí las hay, pero pues desafortunadamente va a haber este tipo de mentalidades y no hay más que, ¿cómo te diré? Surfearlas, ¿no? O sea, no toda la gente va a estar de acuerdo con la postura de una mujer que decide levantar la voz. Evidentemente va a haber ¿Puedes decir que es complicado levantar la voz? O sea, es complicado. tú Sí, puedes es decir, complicado. como mujer, no tenemos esa libertad para poder levantar la voz. ¿Crees que Mira, sí? es complicado porque toda la estructura mental, cultural, social en la que somos formadas las mujeres mexicanas, latinas, Sí, claro. estamos dentro de una crítica social en la que, lejos de apoyar, boicotean esta necesidad de decir, a ver, está pasando esto, autoridades, falta aquí atención. Entonces, lejos de que haya una facilidad, de que digas tú, bueno, pues estoy en una situación caótica de violencia, voy a determinada dependencia de gobierno, voy y me dan la facilidad. No, te topas con bastantes eh, situaciones en donde no te dan ese acceso a información o esa protección. En mi caso, fíjate, te comento así rápido, porque ya me salí creo que de la pregunta No, venga, ahorita la retomamos. En mi caso, fíjate, yo hice la denuncia por decirte hoy 26 de enero, ¿no? Ajá. Con toda la confianza del mundo, me regreso a mi casa con un papelito que te dan. Ajá. Yo dije, ya, pues ya estoy protegida, ¿no? Resulta que hay un protocolo. Tienen que darle lo tienen que notificar a él de que se ha hecho esa denuncia. Y si él se esconde, si él evita esa notificación, no hay todavía nada asentado que te esté protegiendo como mujer violentada. Entonces, imagínate. O sea, que aparte de violencia, de la violencia que estás viviendo, tienes que esperar los protocolos. Yo, por ejemplo, estuve desprotegida porque no se le había notificado al señor un mes después de que yo hice mi denuncia. Grave, Entonces, ¿no? Eso es grave, ¿no? eso es como que un foco de atención hacia el gobierno, hacia las leyes mexicanas, que te voy a decir, ahorita estamos ya muy bendecidas porque ya hay leyes que fortalecen esta necesidad de protección, como es la ley Olimpia, que le agradezco muchísimo a Olimpia Coral Melo, que ha sido un parteaguas en mi situación y que ha estado pegadita a mi situación. Entonces, es también conocer esta parte, ¿no? Bueno, por acá no me hacen caso, pero hay esto, entonces es saberte mover. Claro. Pero desafortunadamente hay esta nube oscura pues de que no estamos educadas para ir más allá, pues nos topamos con una
puerta cerrada y a lo mejor ahí paramos. Hay mujeres que a lo mejor ya no van más Ya allá. nunca regresan, Esta ¿no? nube oscura de ignorancia no me refiero a que no están estudiados, me refiero a la ignorancia que hay del tema y que no sabemos a dónde dirigirnos en una situación así. ¿Cómo regresando un poco a la pregunta, tú te diste cuenta, por qué te diste cuenta? O sea, digo, porque existen muchas situaciones de violencia, volvemos al mismo, pero ¿cómo te diste cuenta que ya necesitabas otro paso? Digo, Okay. porque, vaya, el paso, a mí a veces me gustaría pensar, o me gusta entender un poco este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Uno ve, por ejemplo, la broma pesada, ¿no? Entre Claro. parejas, y No. dice uno, oye, qué feo se llevan, ¿no? O cómo te llevas con tu pareja, o cosas esas. Pero cuando ya existen situaciones alarmantes, ¿cómo te diste cuenta tú que ya estas situaciones estaban pasando de la línea, de la raya, de todo ese tipo? Mira, te decía que puedes numerar una lista enorme de situaciones, porque te comentaba fuera de aire. Se tiene la idea de que la violencia son los golpes, sí, hay violencia física, pero hay diferentes tipos de violencia que todas las mujeres deben de saber. Es indispensable, es imperativo que las niñas sean formadas o sean educadas en este aspecto de conocer qué tipo de violencias hay, ¿no? Hay la violencia física, la financiera, la psicológica, entonces de estas se derivan otras tantas, ¿no? Entonces, aquí el problema es que cuando un agresor dice, no, yo no te pego, yo no te doy a puño cerrado en la cara, sí, pero te está jalando, te está apretando fuerte en los hombros, te agarra de aquí, te pone en contra de la pared. En mi caso, en la única ocasión que me escupió en la cara, fue Te cuando escupió. dije, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, ¿dónde estoy? Independientemente, mira, porque desafortunadamente, y lo he visto mucho en entrevistas a mujeres violentadas, lo he visto en estadísticas, eh, desafortunadamente esta parte de la violencia luego uno la va como que omitiendo, la va por vergüenza a reconocer en qué situación te encuentras. ¿Te llega a dar vergüenza? Sí, es A cierta mí esa parte. a O mí, sea, fíjate lo que me pasó, fíjate lo mal que hice, igual para que muchas mujeres que lo hagan de una vez digan no. hasta Fíjate aquí, lo que me pasó tristemente. Yo claro. a mi familia, yo se lo presentaba como lo mejor. A mis amistades se lo presentaba como el mejor papá, como el mejor esposo. Dengo, Sí, dengo. de hecho, perdón que te interrumpa. Sí, me acuerdo muy bien cuando nos conocimos a través de las redes. Yo en alguna ocasión le enseñé a mi esposa una foto tuya con tu familia, ¿no? Y le dije, mira, ella es Ani, colabora, bla, bla. Y yo te seguía continuamente en redes y no veíamos absolutamente nada, ¿no? O sea, como Claro. tú dices, algo normal, ¿no? Claro, entonces esto se va volviendo algo enfermizo, lo vas Claro, haciendo cotidiano, vas omitiendo la necesidad de poner un alto. Entonces te comentaba igual, o sea, en el mismo contexto que hemos sido formados, pues en el caso mío, con esta necesidad de tener una familia, de lo cultural, lo religioso, bueno, pues es que a lo mejor sí es cierto, estas personas son luego muy astutas en cuestión de es que tú me provocas, tú detonas lo malvado que soy contigo, porque yo le cuestionaba, ¿por qué con otras personas andas súper bien? No, eres un pan de Dios. Y sí, a lo mejor todas las personas del exterior te pueden decir, no, hombre, qué bárbaro, es un ángel, es un pan. Sí, pero entonces yo me generaba esta absurda idea de que, es que yo estoy generándole esta situación, yo estoy detonando el ser malévolo, maligno y demás hacia mi persona. Entonces, ¿qué hacía yo? Estructurar esta psicología de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues ya le buscaba por aquí, ya le buscaba por acá. Me llegó a mandar, recién empecé yo a asumirme como violentada, porque recién inicié yo la publicidad de mi libro, yo no tocaba el tema que yo era una persona violentada. claro. Las historias no son mías, las historias son
nacen de esta necesidad de decir las cosas, pero no, entonces me empiezan a mandar anónimos en donde ya deja de hacerte la víctima, ya o sea, era molesto evidentemente para su gente y para él que yo abriera la boca. Entonces, ocupaste el libro para externarlo. Ándale. De cierta forma. Exacto, o sea, yo quise decir, a ver, mujeres, está pasando esto, pónganse alertas, ¿no? No me gusta no me gustaría yo toparme con situaciones en donde a lo mejor algo que yo dijera pudo haber ayudado y que si no se dijo, que no leyeron, está pasando un feminicidio, ¿no? Por decírtelo así. Sí. Es lo real, lo que sucede en este país. Con familia también, o sea, dices tú, ay, yo en mi lucha de pronto me tocó que una persona muy allegada a mí estaba viviendo esta parte y le di muchísimas gracias a Dios que recurrió a mí. Entonces dije, pues bueno, va, no necesita a lo mejor ir a lo que por todo lo que yo tuve que estar pasando. Entonces, como que acortamos un poquito esta parte y pudimos dar solución a su situación. Y esto es como que un puntito, una palomita, ¿no? Algo muy grato para mí, que digo, bueno, ya sirvió para alguien muy allegado para mí y fue muy gratificante, muy gratificante. La violencia se convierte en violencia física. Ahorita comentaste que te escupió en la cara. Sí, ¿Qué más? O sea, digo, sin entrar en mayores detalles, a mí no me gusta que entremos en cuestiones morbosas, pero ¿cuál fue? ¿Un escupirte en la cara? ¿Te golpeó? ¿Llegó el momento de golpearte? La última vez sí, de hecho tiene esta denuncia penal. Ahí fue la denuncia penal. Ahí fue la denuncia, sí, amenaza con arma blanca, entonces fue así como que una situación complicada, pero fue así como que una sacudida, bueno, aparte de la que me dio, fue una sacudida de decir, abre los ojos, ya no más, ya no necesitas ya más, o sea, es ahorita, es el momento, va. Entonces híjole, ¿cómo le hago? Porque mi familia entre que sabía, entre que no sabía, entre que me veían... ¿Lo imaginaban? ¿Llegaste al punto en que tu familia te dijo, yo ya lo veía venir? O sea, fíjate que meses atrás, ¿qué te diré? Unos 6 meses tuve una crisis muy fuerte. Yo empecé a padecer de ataques de pánico. Yo no sabía de dónde venía. Siento que soy una persona con bastante resiliencia y con una visión muy positiva de la vida. Y de pronto me vi envuelta en esta situación. Entonces, a mi familia, soy la más chica de 3 hermanos. ¿Eres la bebé? Me llevan por mucha edad, entonces claro. Realmente me ven pues casi como que, pues como hija, ¿no? Entonces, sí les preocupaba que de pronto me aislé. Hubo años en los que perdí contacto con la familia. Quizás yo en mi forma de querer evitar que me cuestionaran, porque sí me llegaron a cuestionar. Oye, algo que me dolió mucho fue que mi hermano en alguna ocasión me dijo, es que el brillo que yo veía en tus ojos ya no está. Entonces, para mí fue así, tenía así ya aquí en la boca decirles que estoy siendo violentada por este hombre, ¿no? Sí. Sin embargo, tú no lo hacías, ¿era miedo? ¿Puedes definirlo como miedo? ¿Puedes definirlo como indiferencia? Era un temor, sí, era miedo, era un temor social, era un temor a ser juzgada, era un temor porque muchas veces la mayoría de las mujeres tienen este temor a que ya no haya el sustento económico. Claro. En mi caso, pues no, yo afortunadamente soy solvente gracias a mi trabajo, mis hijos están becados en el colegio en el que trabajo al 100%. Entonces, trabajas en un colegio privado, me habías comentado. Sí, en un colegio privado, ya tengo bastantes años ahí. De hecho, también mi directora
me comenta, ¿no? Yo veía ciertas actitudes de usted que me preocupaban, ¿no? De pronto cabizbaja, a lo mejor irritable en algunas situaciones, pero siempre tratando de dar el 100 en mi trabajo. Amo muchísimo lo que hago, entonces eso también me ayudó bastante pues ahora sí que a soportar todas estas situaciones adversas. No me siento víctima, mira, siento que pasé esta situación por una decisión mía y doy gracias a Dios de que puse final a todo esto. Y aparte el darme cuenta de todo lo que ha sido capaz de hacer este señor, de la excusa que tú quieras, o sea, no hay, a mí me queda muy claro esto, la violencia es violencia por donde la quieras ver, no hay ninguna excusa, no hay ningún motivo que justifique que alguien trate mal a otra persona, no la hay, no la hay. Este señor anda con una bandera de defendiendo lo que hizo, con una versión, su versión. Bueno, su versión. Su versión, sí. Entonces dices, no hay, ¿no? O sea, ha recurrido a gente que él mismo hablaba muy mal de esas personas, y ha recurrido y dices, híjole, qué triste, ¿no? Qué triste que tenga que recurrir o que tenga que faltar a sus propias creencias para poder vengarse, para poder, hacer actos dolosos. Entonces, el miedo que tú mencionas a lo mejor no era como tal, más bien era un temor a dar este paso, a volverme una persona, una madre pues soltera. Yo tenía la creencia de que se rompía la familia, ¿no? Tengo a mis hijos muy felices, los veo muy diferentes, muy desenvueltos, entonces eso cada día me llena de un orgullo, de una satisfacción que digo, me tardé en tomar la decisión, pero no la cambio por nada. Entonces, es ahí donde todas las mujeres que estén sufriendo este tipo de violencia tendrían que pensar que el proceso es complicado. Claro. Que los agresores no se quedan con los brazos cruzados, más si tienen algún padecimiento, entonces van a estar queriendo, ¿no? Van a estar queriendo dañar, pero bueno, ya como luego dicen, no son las patadas de ahogado, y bueno, hay que también aprender como que a lidiar con esta parte. Oye, y por ejemplo, me comentabas que vas a las dependencias, te dan un papel, ese papel tiene que pasar por un protocolo, ese protocolo obviamente es tardado, en México nada es expedito ni nada, mucho menos la justicia, que yo creo que es lo peor, ¿no? Llega un momento en que tú como mujer vas, haces la denuncia, te llenas de ese valor que tú estás diciendo, en donde dices, ya no más, ya no quiero saber nada más de esta persona, vas, pones la denuncia y te enfrentas a la violencia institucional, porque se puede llamar que es una violencia también institucional, ¿no? En donde llegas y te pueden decir, ay señora, pero también usted, vea cómo viene usted vestida, vea ¿cómo se llama? La actitud en la que usted llega, no lo sé, ¿no? Muchísimos datos y muchísimas cosas que nosotros conocemos. ¿Cómo vives tú como persona, como denunciante, esta violencia institucional? Porque es complicado y creo que es un momento de que todos, en estos momentos donde la información fluye de una forma distinta, ¿cómo es que tú llegas a ese punto y la misma institución te dice, no le puedo ayudar, ¿no? O sea, o sí le puedo ayudar, pero espérese tantito a ver que, o perdón la expresión, que la madre más, o a lo mejor que hasta la mate, ¿no? Fíjate. ¿Cuál es el problema de esto? Me gustaría entenderlo, vaya. Fíjate, ahorita que dices eso, ¿no? O sea, a lo mejor suena hasta chistoso, ¿no? Espérese que la madre más. La situación es esta. Te voy a decir, a él no lo pudieron procesar a pesar de que usó arma blanca. O sea, tú en Estados Unidos, alguien te amenaza y es Y va para el bote. Ajá, es Sí, procesable. procesable, Entonces, sí. dices tú, bueno, aquí
¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué necesitaba? Le pregunto yo a un abogado que me asigna el Estado para el día de la audiencia. De la audiencia. Entonces me dice, no, señora, mire, es que a lo mejor si usted hubiera venido todas las veces que le estuvo molestando y la vez que la golpeó, que esto, que el otro, hay un expediente, entonces ya se genera así como, ay, algo está pasando. Y yo dije, no puede ser, joven, o sea, me está diciendo que casi me tuvo que matar para que hagan algo. Me cuenta una situación, ¿no? Entonces yo me quedé helada porque había pasado a que yo había visto en las noticias, habían asesinado a una joven, fue un feminicidio, que cabe mencionar, fíjate, en 2020 hubo 499 feminicidios, ascendió del 2019 al 2020 un 9.2 en porcentaje. Sí. Aún así La violencia ha estado muy recrudecida. Y México somos el 8º país en feminicidios, fíjate. Ni con todos esos datos estadísticos dices, caray, esta persona mató a la joven, ella traía igual sus denuncias así en carpeta y demás, la mamá estaba muy preocupada porque el fulano la amenazó. Total, un día afuera de su trabajo la mata. Le dan determinados años de cárcel al fulano, algo pasa en la ley y le disminuyen 12 o 15 años, me comentaba este señor. Yo dije, ay, bueno, no, dije, pues no, a lo mío les va a dar risa lo que yo ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué tiene que pasar en un país en donde la mentalidad machista, donde la misoginia, donde a las activistas, a donde los colectivos feministas las tachan de lo peor? Sí, pero no ese grito de necesidad de decir, oigan, ya, autoridades, hagan algo al respecto. Entonces, sí es muy desgastante. Yo llegué ahí 2 días después de lo sucedido. Todavía pensé en hacer la denuncia. Entonces, bueno, tuve que pasar la vergüenza de ir a mi trabajo con la cara golpeada. Afortunadamente esto me ayudó porque pues toman como testigos, ¿no? Claro. Pero llegas aturdida, llegas sin saber qué es lo que se va a hacer en la institución a la que vas, en el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer. Llegas y te reciben muy bien, pero no es cálido, ¿eh? Entonces yo siento como no les apapachan, nada. Tendría que haber un acompañamiento en donde te expliquen, mire señora, tranquilícese, o mira jovencita, va a pasar esto, estás pasando por esto. Yo llegué, me senté y luego mi hermano me acompañó, entonces no, usted no puede pasar porque es hombre, entonces el pobre allá afuera, ¿no? Y luego el violentómetro así enorme, y yo no había visto con detenimiento el violentómetro, entonces yo estaba, sí. O sea, dije, Dios. O sea, todo era así. Yo dije, válgame. Entonces, era así un llanto aquí sofocado, como que quiero a mi mamá. O sea, a mí la primera idea que yo tenía era, quiero a mi mamá aquí conmigo. Sentía que temblaba. Ay, no, una sensación terrible. Y luego llegó otra chica muy golpeada, muy golpeada. Y yo dije, la van a salir a atender, ¿no? A ella sí como que la golpearon, en ese ratito fue porque hasta iba en chanclas y así, ¿no? Entonces la pobre estaba, bueno, derrumbada. Entonces yo, entre mi dolor y mi pesar y mi confusión, traté de consolarla. La niña tenía 19 años. Santo Dios. El esposo la había golpeado. Y entonces aquí las preguntas, ¿no? Yo decía, ahorita va a salir alguien a auxiliarla. Mínimo ofrecerle una manta un vaso de agua, no sé, un café. Para los golpes. Nada. Ya te van pasando. Eso sí, sé que ha funcionado muy bien este centro de justicia porque anteriormente tenías que ir a poner la denuncia primero ahí se me fue el nombre. Bueno, tener que poner la denuncia. ¿La fiscalía?
Sí, y luego tenías que ir a dependencias, ¿no? A diferentes dependencias, en donde se reunía toda esta demanda. Ajá. Entonces, ya ahorita no es que vayas a todos esos lugares, ya todo está ahí en conjunto, entonces eso es algo que se agradece, que tenía que ser así, y luego pues ya pasas, te hacen 1000 preguntas, y luego te pasan con una psicóloga, te hacen otras 1000 preguntas. No, cuando no traes la claridad como tal y cuando todavía ni siquiera sabes de qué va a ser capaz el fulano, entonces hay todavía así como que, híjole, lo estoy denunciando, ¿no? Y luego, Fíjate, perdón que te interrumpa un poco. Me parece muy, y lo comento al aire porque me parece un poco de mal gusto. No sé quién sea esta persona, Mariana Pérez, pone jajaja, qué buena historia. Y hablamos precisamente de lo que tú dices, pues ¿no? es prima de esta persona. Muy bien, bueno. Entonces, fíjate, parte de ella, y qué bueno, igual y capturamos porque... Sí, de hecho aquí está, mira, aquí está, jajaja, qué buena historia. Sí, no sabes, o sea, se han dado la tarea de... O sea, ¿no? esto hablamos precisamente de lo que pasa en este país, ¿no? O sea, este es un medio abierto y me parece muy de mal gusto este tipo de cosas. Discúlpeme esta señora Mariana Pérez, no sé si esta señorita, pero bueno, esto es parte de una situación complicada, ¿no? Entonces, ahí está el dato, te lo dejo, qué terrible que pase esto en vivo, es algo que está pasando en vivo, está pasando ahorita. Y de hecho, bueno, están también ahí pendientes de parte del colectivo porque sí, o sea, donde yo me presente, están atentas, ¿no? Están atentas a... Luego te paso la captura de pantalla, ¿va? Sí, gracias, te agradezco. Pero fíjate, lo más triste es que pues no se ponen de acuerdo porque evidencian a este señor. Claro. Lo evidencian, entonces... Ay, pues qué lamentable, pero perdón, bueno. Perdón que te interrumpí por esta cosa, pero me pareció prudente decirlo, ¿no? Sí, gracias, no te preocupes. Fíjate, es parte de las mujeres que están aquí atendiendo, es parte de lo que tienen que lidiar, ¿no? Esta parte de que dices tú, bueno, si el grupo de personas que te rodean, que sabes el nivel intelectual que tienen, te agredieran de esta manera, a lo mejor pudiera lastimar, pero cuando ves de dónde vienen estos ataques, las mujeres tienen que fortalecerse de ello, tienen que formar un criterio de empoderamiento que diga, bueno, pues aprender a como que a evadir estas cosas, ¿no? No son más que patadas de ahogado. Bueno, comentabas acerca de lo que pasas en la fiscalía y todas estas cosas. ¿Llega un momento en que tú como mujer te sientes agredida por las autoridades? ¿Llega a suceder esa situación? ¿Te pasa? Fíjate que, pues no agredida, más bien falta ahí como que fortalecer todos estos protocolos, tienen que fortalecerse, tienen que verse mejorados, tienen que atender, como que tendrían que tener un buzón, ¿no? De sugerencias. Entonces, tiene que haber esta parte donde, lejos de sentirnos agredidas, bueno, yo no me sentí agredida, la verdad no, pero sí sentí que faltaba esta parte de calidez, por ejemplo, de importancia, de peso hacia la mujer, de una continuidad. Sí hay un apoyo psicológico si no tienes los recursos para tú ir a una terapia particular, sí te lo ofrecen. Me encantó también que te ofrecen inmediatamente un lugar de refugio, donde te dicen, bueno, está este lugar de refugio las 24 horas, te dan inmediatamente un número, que fue a mí lo que me ayudó muchísimo, porque te dan un número telefónico directo en donde si la persona te agrede, pues hablas a la patrulla. Y de volada. Digo, sí, llegaron muy rápido en la ocasión que los necesité, pero ahí me di cuenta que no lo había notificado. Después de que pusiste la denuncia, ¿hubo más agresiones físicas, verbales?
Sí, por medio de redes, te digo, así como esta persona que está ahí, pues solicitó el apoyo de varias de ellas, entonces, pues se han dedicado a querer, boicotear esta situación, ¿no? Pero, pues te digo, afortunadamente el criterio de las personas, el nivel intelectual de las personas que están abiertas a este tipo de situaciones, pues ahora sí de experiencias para ver qué se puede hacer al respecto, pues es otra cosa, ¿no? No es más que lidiar con esta situación. Terminas tu proceso legal, bueno, no lo terminas, sino empiezas el proceso legal, comienza a existir una situación en donde ya hay un papel que determine que esta persona ya hasta te atacó, te escupió, te golpeó, te amenazó con un cuchillo. Cuando pasa todo eso y llegas a la soledad, porque cuando cierras la puerta de tu cuarto, de tu casa, te encuentras y te topas con una soledad en la cual no tenías proyectada, ¿no? Es una soledad en donde desafortunadamente no la visualiza uno así. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando te encuentras de golpe en esta soledad? Porque cuando uno se junta, se casa, se compromete, piensa uno que esto es para toda la vida, o a lo mejor no, si no es para toda la vida, lo que dure, pues va a ser bonito, ¿no? O a lo mejor amable, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en tu cabeza qué sucede en la cabeza de una persona maltratada? Porque eso es bien importante. O sea, cuando ya al final de todo esto, cuando te quedas sola, ¿qué es lo que sucede por la cabeza de una persona que está padeciendo un maltrato? Mira, aquí la situación es como, no tanto la soledad, es como de alivio, ¿no? Es este alivio, es esta tranquilidad de ya no hay ciertas situaciones que toda la demás gente ignora que había. Entonces es como que un respiro, es una tranquilidad. De a poco pues te vas dando cuenta junto con la terapia, porque sí requieren las mujeres que padecemos este tipo de violencia, tenemos que es imperativo tomar una terapia. Te das dando cuenta que el lugar que ocupaba la persona era un lugar inexistente, por así decirlo, no era un lugar importante, vaya. Entonces, el asumir como esta nueva vida, esta nueva versión de ti, es gratificante, pero a la vez tienes que llevar con mucha cordura todas las aristas que se vayan suscitando, para que no te dañe más, porque tiendes a culparte, ¿no? ¿Por qué esperé tanto? ¿Por qué? Si llegas a pasar eso, o sea, si llegas a decir, yo tuve la culpa, a pesar de todos los golpes y todo eso, llegas a decir, chale, a lo mejor si yo hubiera hecho esto, ¿puede pasar? ¿Te pasa? Fíjate que tanto como culpa no, sí me cuestioné de, ay, es que debí de haber dicho, es que debí de haber evidenciado, es que debí, entonces llega un momento en que dices, a ver, ya, no hay debí, no hay hubiera, entonces es este tiempo presente, ¿qué puedo hacer, no? Más cuando dependen de ti 2 hijos, o los que tenga cada mujer en situaciones así. Entonces te tienes que poner las pilas y mentalmente estructurar esta situación de gracias a Dios, ya no hay más esta situación. Luego los mismos niños te van diciendo, ¿no? Ay, mamá, qué bueno que esto, mamá, qué bueno que el otro, es que yo veía, es que yo, y dices, caray, o sea, ¿cómo es que yo no veía todo esto, no? O sea, que también ellos vivían. Entonces, no es tanto como una culpa, es como ir solucionando toda esta ajetreo de pensamientos, para ser asertiva en las acciones que estás haciendo a partir de este nuevo comienzo, ya no, ahora va para adelante, ¿no? Claro. Y fortalecerte de este tipo de situaciones adversas, porque lejos de dañar, por ejemplo, a mí, en este caso de los ataques de este tipo de personas, Ajá, sí. no es que nada. sigue, por cierto. Sigue. Pero bueno, luego te paso las capturas. Sí, entonces te fortaleces
te vas fortaleciendo y vas generando esta idea de gracias a Dios, ¿no? O sea, imagínate, de eso era capaz siempre, de esto que está haciendo ahorita, era capaz, entonces, de la que nos hemos salvado, de la que me liberé. Es liberador, es de mucha tranquilidad, de mucho sosiego emocional para los involucrados, ¿no? Porque digo, hay gente que no sabe qué es qué es vivir en una situación así, no lo saben, entonces no pueden opinar, se quedan con la diminuta parte que a lo mejor el otro va y dice, ¿no? O que la gente piensa que una mujer violentada es. Sí, porque es que es bien interesante esto, o sea, yo he platicado con muchas personas víctimas de violencia. Yo tuve en la facultad a una persona muy cercana a mí que fue víctima de violencia con el novio, ni siquiera fue su esposo, nadie, eso fue su novio. Y recuerdo muy bien que platicábamos y en estas pláticas que tienes de joven en donde dices, ya, güey, déjalo, no mames, no, o sea, cosas así que habla uno y dice, pero uno no entiende estas cosas, ¿no? Uno no entiende a lo mejor la dependencia que existe hacia estas personas, no al maltrato en sí, sino al toda la presión psicológica y social que existe ante estas situaciones, ¿no? Porque ella, a mí, el argumento más fulminante que me dio fue, en una ocasión que yo platicando con ella le dije, oye, pero ¿por qué no lo dejas? Y ella me dijo, es que dejarlo implica aceptar todo lo que los demás me han dicho. Y wow, me quedé así de, pero es cierto, ¿no? O sea, todo el mundo vemos cómo te trata, todo el mundo vemos, sí, pero el aceptarlo, el irme, implica que todos tienen la razón. Y él no es así. Entonces, no lo comprendes cuando eres chavo, en ese tiempo tenía yo 19 años, pero ya de adulto dices, qué complicado es esta situación del maltrato y qué complicada es esta situación de la violencia. Claro. Porque es estarle pisando la conuca a alguien todo el tiempo. Es como cuando, perdón la expresión, perdóname la comparación, pero es cierto, es como cuando un perrito lo tienes desde cachorrito y desde cachorrito lo apaleas. El cachorrito, en el momento en que vea el palo, va a salir corriendo porque sabe que le toca un golpe, ¿no? Entonces, estas situaciones se convierten en algo verdaderamente lamentable, ¿no? Que ya a tu madurez, pues ya las entiendes un poco más. Claro, sí, no, debe haber una movilidad de ideas, definitivamente. Aquí la situación es como te decía, me preguntaba si yo era activista. Ajá, sí. ¿Te consideras? Esa es una buena pregunta para mí. ¿Tú te consideras activista? Porque platicabas de que estuviste con Olimpia. Lo de la ley Olimpia, yo tengo una hija que es 100% feminista. Las pláticas a veces en las comidas y en las cenas son así muy apasionadas. Ella es muy apasionada, pero me gusta que sea así, porque en un momento dado espero que cuando lleguen ese tipo de situaciones pueda sortearlas de una mejor forma, que bueno, a veces no sucede, ¿no? Eso es cierto, pero sí lo he platicado con ella y ella me platica de las activistas y de todo ese tipo de cosas, pero ¿tú te consideras como tal? O sea, ¿tú consideras que tu movimiento de esta situación se puede considerar un inicio en el activismo? ¿Lo puedes considerar? Es un inicio. Te decía, para considerarme activista requiero de más formación, de más información, para poder dirigir, ¿no? Para poder canalizar en un momento dado. Claro. Necesita uno hacerse una coraza muy fuerte, muy gruesa, me decía Olimpia, es ir en contra de la corriente. En este caso, te enfrentas a poca sororidad por parte de las mismas mujeres, pero son mujeres que obviamente no tienen esta visión de apoyo, de ayuda, de acompañamiento, sino discúlpame la palabra, pero de chingar, ¿no? O sea, así, no, adelante, es tu programa, tú dale. O sea, ¿sabes qué? Me caes gorda, entonces, así, o sea, a molerte, ¿no? Que es lo que me decía Olimpia, o sea, tienes que
hacerte de un escudo para poder ir en pro de algo. Este es un punto bien importante. Tú como mujer, consideras que la mujer llega a atacar a la mujer sin razón o con razón? Sí, no, con fundamentos poco inteligentes. Ok. Porque eso es algo donde las mujeres se enfrentan todo el tiempo. O sea, mira, te voy a decir algo así. Fíjate, yo no puedo estar con alguien, o sea, si yo establezco una relación con un hombre, ajá, yo no podría definitivamente defender la bandera con la que un hombre dice que golpeó a una mujer, ¿sí? O sea, si este hombre dice, yo la golpeé por tal motivo, como te decía, no hay nada que justifique, nada. Eres un violentador, punto. Eres un violentador. No hay más, sí, claro. O sea, te la chingaste, la golpeaste, ni modo, ya eres. Sí. Me vale un sorbete, lo que digas, tu argumento vale nada. Sí, entonces, fíjate lo penoso que tiene que ser para un hombre ir diciendo, es que la golpeé porque me hizo esto, pero es que la golpeé porque me hizo esto. Entonces, yo no podría... de muy pocos huevos y de muy poco hombre, la verdad. Claro, y qué mal, ¿no? O sea, también a los que no, qué bueno que te la chingaste, o sea, ¡ay! Entonces, yo no podría estar con un hombre que lleva un estandarte así, no podría. Entonces, esa mujer que está con él, ay, no, pero a ver, no, él le hizo porque, y luego, dices tú, entonces, ¿dónde queda esta sororidad, no? ¿Dónde queda la lógica femenina? ¿Dónde queda la hermandad femenina? ¿Sí? ¿Dónde queda este entendimiento? Digo, yo veo en la calle que se están fastidiando a una mujer, trato a toda costa de apoyar, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno, se la fregó, no. No, entonces, es esta falta de información al respecto, esta falta de conocer lo que es la sororidad, porque me ha tocado y estoy en una situación en la que fulana le dijo a mangana y la verdad digo, ay, qué cansado, ¿no? Porque son de estas personas que están ahí como que queriendo hacer, son a lo mejor 5. Entonces dices tú, pues 5. Mujeres. Sí. O sea, lo que me comentas y lo que habíamos platicado fuera del aire, me voy a tomar un poco el atrevimiento de decirlo, es que son un grupo de amigos, familiares, me habéis comentado, familiares de esta persona, de tu expareja, que se han dedicado a molestarte a través de las redes, de, ¿cómo se llama? Violentarte a través de las redes, hacerte bullying, estarte acosando, etcétera, etcétera. Mujeres, o sea, estás hablando que son mujeres las que están haciendo esto, ¿no? Independientemente de lo que sea, yo creo que como persona no puedes pasar la violencia de este sentido, ¿no? No, pero mira, ¿sabes? O sea, esto, lejos de generarme temor o generarme coraje, me da un poco de lástima porque dices, bueno, lástima y a la vez digo, ande, o sea, me tienen seguidita, te digo, están muy pendientes de lo que hago, entonces digo, yes, o sea. Lo estás logrando. No duermen, ¿no? Por estar viendo. Sí. Pero dices, qué lamentable, ¿no? Que tengan esta idea de repulsión hacia una mujer, que no pretendo, o sea, yo a quien yo pretendo llegar es a mujeres violentadas, a mujeres que tengan la suficiente solvencia mental para decir, sí, hay que hacer movilidad de ideas, hay que hacer ruido, hay que protegernos, hay que no haya una excusa tonta, una excusa pendeja para seguir apapachando a los violentadores, ¿no? Claro. O sea, es aquí en todos lados tú le pegas a alguien, un hombre o una mujer, es violencia. Así de sencillo. Oye, no tuviste la capacidad emocional ni demás
para resolver de otra manera. O sea, claro. lo empobrecido de esta persona es actuar así, así. Oye, ¿y cómo retomas tu vida? O sea, existe un problema en el momento de retomar toda tu vida en muchos sentidos, personal, profesional, sentimental, como mamá, como profesionista, etcétera. ¿Cómo después de tomar una decisión retomas tu vida en todos los sentidos? O sea, platicábamos fuera del aire que afortunadamente tus hijos están bien, pero ¿cómo retomas también la vida con ellos? Porque ellos son parte integral de ti, ellos son parte integral de toda esta situación. ¿Cómo retomas la vida después de una etapa de violencia? Porque pongo un poco de contexto también lo que te decía yo fuera del aire también. ¿Cómo puedes llegar a confiar en otra persona? O sea, yo te lo decía, eres una mujer joven, eres una mujer inteligente, eres una mujer talentosa. ¿Cómo retomas también la vida emocional en este sentido? O sea, hay muchas aristas que todavía después de la violencia quedan en el aire en una forma personal. ¿Cómo haces todo esto? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, definitivamente tiene que haber un acompañamiento de terapia, tiene que ser, forzosamente tiene que haber este acompañamiento. En cuestión, fíjate, a mí me tocó un tiempo muy complicado porque fue tiempo de pandemia, fue de encierro Sí, total. me comentabas, sí, sí, sí. Híjole, quiero que mis hermanos me abracen, ¿no? Quiero sentirme apoyada. Y entonces me di cuenta y me sentí muy afortunada porque muchísima gente, de los colegios en los que yo trabajé, del colegio en el que estoy actualmente trabajando, los dueños del colegio, los directivos del colegio, o sea, que te digan, sabemos lo que eres, no necesitas explicar más nada. Dices, híjole, es con esa parte con la que me quedo, ¿no? Esa es la parte con la que yo empiezo a cimentar el nuevo comienzo para mis hijos y para mí. Cuando tienes un acompañamiento psicológico, es más fácil ver los caminos por los que te vas dirigiendo. Y cuando hay gente que de verdad te aprecia, te quiere, es aún más sencillo. En nuestro Claro. caso hemos sido apoyados enormemente por mucha gente, te digo, afortunadamente son muy poquitas las personas que pretenden dañar y están contenidas en este núcleo de decir, pues ahí están, ¿no? O sea, y van a seguir. Y van a seguir jodiendo toda la vida. O sea, así es. Es como que aprender a lidiar, ¿no? Claro. Pero es un fortalecerte día con día, es un ver que las cosas están saliendo muy bien, es un ver que tus hijos están muy bien, que te lo expresan, que son diferentes, que se expresan diferente, que tienen una estructura emocional que dices, funcionó esta parte de quererlos proteger, ¿no? Yo me sentía así como que, te decía yo, como que era contradictorio para mí el decirles esto no se hace, o a veces estallamos en cólera, pero podemos manejar de maneras diferentes las emociones, y a la vez que estuvieran viendo la contraparte, yo me sentía en una contradicción total. Entonces, comenzamos nuestra vida tranquilos, comenzamos nuestra vida relajados, felices, unidos, muy, muy unidos, con visiones diferentes, con sueños diferentes, con cosas pequeñas. Mira, por ejemplo, a mí me encanta que pinté mi casa, había muchos desperfectos en la casa, entonces, pues me encargué de arreglarlos, dije, y era cuestión de decir, pues lo voy a hacer, de organizarme, ¿no? Claro. Mis hijos ven el esfuerzo que hago, saben que mamá es fuerte, saben que mamá siempre está ahí, siempre va a estar, Claro. y que es
pues que es resiliente, ¿no? O sea, es esta parte de enfocar todo lo adverso a elevarse por los vientos con alas fuertes, ¿no? Siempre les digo, es una adversidad o es un tropiecito, pero va para adelante. Y me considero así con mis hijos, me considero en un comienzo bonito. El papá siempre va a ser el papá. Sí. Siempre va a ser el papá, entonces, a pesar de que yo quise ocultar muchas cosas de lo que estaba haciendo, pues fue muy evidente. Entonces, explicaciones asertivas, sin maldad, pese a que la maldad del otro lado está muy, muy, muy fuerte, pero siento que Dios no nos olvida, somos muy creyentes, entonces veo día con día que el bien puede más que el mal, la verdad. Muy agradecido. Es importante lo que dices. Creo y siempre he creído que somos más los buenos. Siempre ha sido una frase que yo siempre ocupo. Tú estás en el norte, sabes perfectamente también de qué otros malos hablo, pero en un país en donde hay violencia, en donde hay muchísimas situaciones, somos más los buenos, y eso, siempre me quedo con eso, independientemente de todo lo que sea y todo lo que hay alrededor. La bondad, la bondad y lo bueno que existe es lo que tenemos que sacar adelante, y sobre todo tratar de entender un poco cómo la vida te da estas pruebas y empiezas y las tienes que sortear de una forma dolorosa, de una forma inquietante, pero que aquí estás, ¿no? Y eso a mí me parece algo verdaderamente fascinante de tu parte. ¿Cuáles son los planes? Ya un poquito ya para redondear todo este plan de este programa, que te agradezco en el alma. Vaya, tenía yo una deuda contigo, una deuda personal de hablar de esto. La primera vez porque tengo que decirlo abiertamente, desapareciste. Perdí la pista mucho tiempo y de repente volviste a aparecer y platicamos, y te agradezco la confianza enorme que tuviste a mi persona, y cuando volvimos a platicar, yo te dije, esto tenemos que hablarlo, esto tenemos que sacarlo y tenemos que decirlo, no nos podemos quedar callados. Siempre he dicho que los que estamos detrás del micrófono tenemos la responsabilidad civil, la responsabilidad social de darle a la sociedad todas estas herramientas para poder entender las realidades que existen en este país. Y te lo debía. Y ¿cómo se llama? Y estoy infinitamente agradecido de que estés aquí. ¿Cuáles son tus planes en la materia de ayuda a las mujeres? En tu plan de ayuda a erradicar la violencia en contra de la mujer, en contra de la familia, porque al fin y al cabo es una violencia en contra de la familia. Y otro libro, no sé, ¿cuáles son los planes que tienes tú en mente en este 2021 y obviamente los años que vienen? Bueno, pues en cuestión de literatura, sí está pendiente, ya estamos trabajando en un segundo libro. Es muy de la línea de este libro, y esperamos que salga para el año, para finales de año. Es un libro que va dirigido a niños, entonces porque también haces lectura para niños, eso es importante decirlo. Haces lectura para pequeños de primaria y kinder, me acuerdo que me dijiste, ¿no? Sí, claro. Perdón. No te apures. Entonces de eso va a ir enfocado el libro. Siento que es un tema que debe de estar muy latente dentro de la educación, lo que es educar a los niños en el respeto hacia los demás. Entonces, como siento que de ahí pudiéramos poner un granito de arena hacia todo este caos que luego se pudiera evitar, ¿no? Podríamos hacer un ruidito, un poquito de conciencia en ellos, y pues
un libro pensado en ellos y con este tipo de líneas reflexivas acerca de la violencia. Y bueno, todavía estoy con el libro, estoy con la promoción del libro, se vino la pandemia, entonces se estuvieron posponiendo fechas. Te decía que ahora en septiembre, me invitó el Callao de Lima a dar unas videoconferencias precisamente del tema. Entonces, y fue así como que un reto muy grande porque era un público bastante grande. Entonces, en la mayoría mujeres, pero también había hombres. Y pues bueno, me tuve que adentrar bastante en el tema y hubo una respuesta muy, muy satisfactoria por parte de las personas que me contactaron y para mí fue genial el dar este tipo de videoconferencias. Muy bien. Tengo una invitación para allá, para el Perú, precisamente de esta parte. Me han invitado a dar a conocer el libro y llevar ahí unas conferencias pendientes. Entonces, estamos por ahí trabajando en ello. Ahorita estamos trabajando bastante en ello. Pues bueno, decía mi abuelita que la terapia es la mejor terapia. El trabajo, perdón, es la mejor terapia. Trabajo, ¿no? Sí, y en estos tiempos de pandemia es mejor tener la mente ocupada que estar. Mente ocupada para hacer cosas positivas, no estar pensando en cosas negativas, porque el karma es muy feo. Las Y el situaciones karma jode, así decía también. giran y lo que pretendes hacer en maldad a otros se revierte muy feo. Entonces hay que pensar positivo, hay que estructurar una idea de vida que ahorita digo, pues estamos en un tiempo en donde no sabes si amaneces, ¿no? Claro. Entonces decía mi abuelita, es importante tener temor a Dios. Claro, sí. Un poco de temor. Entonces, ¿sí? Yo creo que sí, hay que actuar con benevolencia, hay que actuar con inteligencia, con astucia y siempre pensando en beneficio de los que nos rodean, ¿no? No estar tratando de ver cómo fastidiar a los demás. Pues, Ani, la verdad, estoy verdaderamente pues conmocionado en saber todas estas cosas que has pasado. Me parece un gran relato. No he tenido la oportunidad de platicar más contigo acerca de otros proyectos, pero me parece excelente que trates de seguir luchando en contra de la violencia contra la mujer, contra la familia, contra la violencia en general. Eso me parece algo muy bueno y hacerlo desde pequeños, desde las semillitas, creo que es bien importante. Vivimos épocas muy convulsionadas, muy tristes, muy violentas, pero siempre hay esperanza y siempre hay esperanza de que los que vienen atrás de nosotros, que ya no están maleados y que tienen la esponjita un poco más fresca, pues puedan captar todo ese tipo de cosas. ¿Algo más que quieras agregar? Ya te dije, mira, ya llegamos a 1:15 del programa y nos podemos seguir otra hora más, pero Ani, ¿algo más que quieras agregar? No sé. No, yo estoy encantada de que me hayas invitado, de que retomáramos pues la cercanía, porque sí me despegué bastante. Sí. Sí. Ya estamos de nuevo. Gracias a Dios tengo mis halcones benditos que ahorita ya están de estar fotocopiando todo lo que te pusieron por ahí. Bendito Dios. Sí, entonces, pues bueno, mira, me encanta también hablar del tema porque no es victimizarse, es abrir esta parte íntima de alguien a que los demás conozcan, las mujeres se atrevan a dar un paso importante, a que no sean parte de una estadística, que no sean parte del 9.8 del 19 al 20, y Dios nos libre de estos tiempos, de estos meses que han pasado tan feos, en donde muchas mujeres tuvieron que encerrarse con su violentador. Sí, es terrible. Es importante dar un paso, es importante darlo. Claro. Y buscar compañías. Mira, yo me topé y quiero decirlo porque me topé en el camino a una persona muy importante aquí en La Laguna, que es Ariadne Lamont. Yo le agradezco en el alma, que fue la que me abrió el panorama.
enormemente y le agradezco. Entonces habemos mujeres que podemos acompañar a otras en esta situación. Entonces, ahí igual, en mi página pueden buscar y podemos dar ese apoyo. También a Nancy Ortega, Nan, que también es una abogada tremenda, que pelea con uñas y dientes esta parte de las mujeres, de la lucha contra la violencia. Entonces, me he topado con gente bellísima, la verdad. Gente hermosa, gente que hacen que los días sean soleados. Eso es muy bueno, Ani, es muy bueno y me da muchísimo gusto saber que estás bien. Me da muchísimo gusto saber tu historia, conocerla. Es importante tener este tipo de relatos, este tipo de historias, tu libro que relata precisamente este tipo de cosas y que a veces los libros uno los escribe, uno como escritor escribe y a veces no entiende uno muchas cosas porque escribe uno lo que viene a la mente y lo que sale del corazón, pero a veces entendemos o tratamos de entender que llegan muchísimas ideas que le pueden servir a mucha gente y eso creo que es bien importante y tu libro pues va a ayudar a muchas personas a entender que la violencia interiorizada al fin y al cabo se convierte en una violencia a largo plazo y eso yo creo que es muy, muy importante y muy bueno. Y de mi parte, insisto, y te vuelvo a decir y te lo digo abiertamente, te lo digo en el micrófono, Permanencias Voluntarias está abierta para todas tus participaciones. Esa es tu casa y te lo he dicho muchas veces, es tu casa, este es tu espacio, tu casa, tu lugar y obviamente pues este micrófono está abierto para cuando tú desees levantar y seguir levantando la voz. Tú y todas las personas que lo quieran y así lo necesiten. Y eso me tiene muy contento de que estés aquí. Mil gracias. Te agradezco de veras en el alma que me hayas dado la oportunidad. Muchas gracias. Pues te agradezco mucho. Pues por nuestra parte es todo. Nos despedimos de otro programa más de Sin Daños a Terceros. El día de mañana los espero con mi queridísimo Dougly Olivares. Vamos a estar otra vez en este programa sin nombre que se llama así, sin nombre, no tiene nombre, pero vamos a hablar de nuevo de política, de asuntos, pues de todo el chismerío que nos traen nuestros políticos, nuestras situaciones en este país, en este mundo, y también, como no, los esperamos el jueves en Cinemaguismo en nuestro podcast, y como no, el viernes en la resumida de Sin Daños a Terceros. Ani, te agradezco mucho que estés aquí. Te agradezco mucho, este es tu espacio, esta es tu casa. Nos vemos la próxima semana en Sin Daños a Terceros. Hasta la próxima.